¿cómo están? Bienvenidos. El tema que vamos a analizar son los grupos funcionales. Ahora, ¿pero qué es un grupo funcional? Es una molécula de carácter orgánica que se va a definir por un conjunto de átomos que se van a enlazar de manera específica o determinada, por lo que va a proporcionar características particulares o específicas de esta molécula. Pero, ¿cuáles son estas características? Van a poseer una fórmula general denotada por R. Sus estructuras van a ser submoleculares y van a reemplazar a los átomos de hidrógeno perdidos, por lo cual va a proporcionar una alta reactividad de la molécula y su composición va a ser elemental y específica. También van a experimentar reacciones predecibles, es decir, cuando se unen podemos determinar qué se va a generar. Ahora, ¿para qué sirve un grupo funcional? De las primeras características es que va a proporcionar reactividad específica y va a generar características particulares. Por ejemplo, si se une un OH a la cadena va a generar un alcohol y el alcohol será un compuesto orgánico que es un compuesto polar y va a tener propiedades específicas, pero también va a generar a su vez todo este conjunto de elementos una variación de los compuestos químicos. Ahora, ¿cuáles son esos grupos funcionales? Estos son algunos de los que vamos a hablar: las aminas, los haluros, los alcoholes, los éteres, ácido carboxílico, cetonas, entre otras. Ahora, dentro de los grupos funcionales están las funciones oxigenadas, es decir, aquellas moléculas que van a tener o van a estar unidas a un oxígeno, pero también la composición, la unión, la forma va a generar esa variación del grupo funcional. Por ejemplo, está el alcohol, el éter, el aldehído, cetona, ácido carboxílico y los éster. Cada uno van a tener fórmulas, estructuras, prefijos y sufijos específicos. Por ejemplo, el alcohol va a tener unido a un radical un OH, un éter, un oxígeno y un grupo radical, un aldehído, un doble enlace y un oxígeno y un hidrógeno. La cetona, un doble enlace con un oxígeno y un radical. El ácido carboxílico, dos oxígenos y un hidrógeno. Y el éster, dos oxígenos y un radical unido a la cadena carbonatada. Cada uno de estos compuestos y funciones oxigenadas son ampliamente utilizadas. Por ejemplo, el alcohol en bebidas, la acetona para esmaltes, y también nosotros podemos ver que se van a clasificar de diversas formas. Ahora, otros son las funciones nitrogenadas, es decir, que en la molécula del grupo funcional va a estar presente un nitrógeno y la variación de la posición del nitrógeno y la presencia de dobles enlaces y de otros elementos como el oxígeno o el hidrógeno le va a dar esa especificación y ese compuesto se va a llamar distinto. Por ejemplo, la amina va a tener diferentes propiedades a comparación a los nitrocompuestos y así sucesivamente. Ahora, dentro de las funciones nitrogenadas vamos a encontrar también otros compuestos, como el grupo nitrilo o el grupo azo. Dependiendo de la cantidad de nitrógenos y de dobles enlaces y de moléculas que se van a unir, estos compuestos van a ser más difíciles de degradar. Por ejemplo, los grupos azo y los grupos nitrilo se utilizan para derivados del petróleo o se unen con estos compuestos y van a darles propiedades específicas. Por ejemplo, que sean elásticos. Y del grupo azo se van a utilizar para colorantes, por lo que su estructura va a ser más compleja y más difícil de degradar. Ahora, una función halogenada va a estar unida a la cadena carbonatada, pero la característica específica es que va a tener un halógeno unido y se denota con la letra X. Y las funciones órgano-azufre
como su nombre lo dice, va a estar unido un azufre a la molécula y le va a dar particularidades específicas a la molécula. Y también características físico-químicas como el olor característico del azufre. Bueno, eso sería todo, sería la primera parte de este tema y pues muchas gracias.